Hola, bueno, estoy leyendo nuevamente a Juan David García Vaca. En este caso estoy leyendo el capítulo 3 del libro Elogio de la Técnica. Y bueno, quería compartir con ustedes un poquito las reflexiones de este importante filósofo acerca de la técnica. En el capítulo 3 habla sobre los límites de la técnica como tal. Y a mí me parece sumamente interesante porque yo siempre he dicho o he dicho en varias oportunidades, que García Vaca tiene una lectura sobre la técnica bastante, pudiéramos decir, optimista, y en cierto punto yo la califico de excesivo optimismo. Sin embargo, miren que aquí en este libro nos pone, digamos, unas pautas y nos dice que la técnica pues tiene algunos límites y que también tiene algunos peligros, ¿no? Pese a que lo que voy a decir pareciera al principio que lo va a contradecir. Bueno, este libro fue escrito en Caracas, es un libro que tiene una importancia histórica porque fue uno de los primeros libros que tratan sobre el tema de la filosofía de la técnica en lengua castellana. Es un libro corto, es un libro bastante fácil de leer, es digerible, es un libro que viene hecho en clave de popular, en cierto modo, pese a que tiene sus altos en términos filosóficos, que tiene algunos latinajos, que tiene, como dice él, un latín macarrónico, unas palabras por ahí en latín macarrónico, o tiene algunas palabras en griego, algunos neologismos, porque Juan David García Vaca pues también viene dado mucho a usar neologismos, que además enriquece mucho su obra, ¿no? Para él tiene una gran importancia escribir en castellano porque decía que ya en alemán o en francés, que son, digamos, las lenguas modernas con las cuales se ha enriquecido mucho la filosofía, pues ya han tenido unos autores de primer orden, ¿no? Entonces, que era difícil escribir o utilizar los términos pues que ya han utilizado los franceses y los ingleses porque no generaría ninguna novedad en la filosofía. Entonces, en vista a que el castellano había sido poco explotado en términos de filosofía o en el campo de la filosofía, pues él tenía la oportunidad de destacar y de crear novedades, y lo hizo, realmente lo hizo. Entonces, no solamente escribió en castellano, sino en un castellano que podía entenderlo tanto el público no académico como, digamos, la filosofía de salón. Bueno, eso no quiere decir tampoco que sea un libro sin profundidad. Es un libro bastante profundo y es un libro de gran importancia, ¿sí? Que tiene unas reflexiones de primer nivel. Entonces, miren, Juan David García Vaca inicia este capítulo de Límites de la Técnica remitiéndose a una frase de Cicerón que decía o que dice que la naturaleza no le pone límites a las cosas. Entonces, Juan David García Vaca refuta ese planteamiento de Cicerón y le dice, oye, un momento, es justamente la naturaleza la que pone límites porque intrínsecamente la naturaleza está limitada, mientras que la técnica es precisamente aquello que no tiene fronteras. Es aquello que no está anclado a una esencia. Es aquello que tiene la capacidad de transformar, de generar novedades. Y la novedad como tal es un concepto muy importante en García Vaca, porque de la novedad surgen las innovaciones. Innovación en Juan David García Vaca tiene una connotación distinta a la que nosotros conocemos actualmente porque ha sido dominada o se ha implantado, digamos, o se ha puesto en la arena pública el término de innovación desde el sentido empresarial. Un sentido empresarial que le da la innovación, no solamente lo pone en un nivel más bajo que la creatividad, sino que dice que la innovación es
aquel producto que obtiene alguna mejora o alguna distinción en su compuesto por algún factor, pero no que en sí, que el producto en sí es algo nuevo. Por ello, lo diferencian de la creatividad. Para García Vaca es justamente lo contrario. La innovación es aquello que viene a ser nuevo. Por ejemplo, la teoría einsteiniana o el modelo einsteiniano es una novedad o es una innovación respecto a el modelo newtoniano. Lo que sería innovación en el campo empresarial, en filosofía, lo llama Juan David García Vaca restauración. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, valga la redundancia, una máquina de escribir fue una innovación respecto a la técnica de escritura manuscrita. Pero la máquina de escribir eléctrica fue una restauración de la máquina de escribir. La técnica está abierta a novedades. Por lo tanto, no tiene fronteras y no tiene límites. Y algo importante, como dije hace un momento, lo voy a reformular, como la técnica en sí no está anclada a ninguna esencia que pueda, digamos, taponar, y ese es un término que usa García Vaca acá en el libro, su capacidad de transformarse. O también, no sé si pudiéramos decir como de trascender, ¿no? Ahora, la naturaleza no produce novedades, sino que reedita. Esa reedición hace, o esa condición en la que se encuentra la naturaleza, hace que esté en un estado inercial, es decir, que siempre esté en lo mismo. Mientras que la técnica está en un estado distinto, que es un estado dinámico. Entonces, bajo estas nociones, dice García Vaca que la naturaleza está enfocada hacia el futuro, porque la naturaleza es determinada, igual que el futuro. No sabemos, bajo este concepto, García Vaca dice lo siguiente, yo lo voy a leer porque quizás es más fácil puntualizarlo. Para García Vaca el futuro está abierto hacia algo determinado que aún no es, mas tiene que ser. En el caso de la técnica, no está enfocada hacia un futuro, sino que más bien viene dada hacia el concepto de porvenir. Y para García Vaca esto significa que el porvenir está abierto a novedades que aún no son, fíjense, pero que no tienen que ser. Miren la diferencia. Está abierto, por tanto, a ser como a no ser, a aventura o sorpresa, a azar o probabilidad. Entonces, el ser o realidad patente a porvenir, a novedades, inventos, ocurrencias, se juega su ser a ser o a no ser. Voy a intentar explicarlo. Cuando García Vaca dice que la técnica, que el porvenir, en cuanto a lo que acabamos de leer, la técnica, en cuanto a su enfoque de porvenir, se juega el ser o no ser, es porque, a diferencia de la naturaleza que está orientada hacia el futuro, no se sabe qué va a hacer, pero se sabe qué va a hacer. Es decir, habrá algo, siempre habrá algo porque es determinado. Mientras que con la técnica está la posibilidad de que se cree una novedad, ¡pum!, que emerja algo, pero también que no lo es. Es decir, no vamos a estar seguros de que habrá algo nuevo. Si la técnica pierde esa condición, digamos, de posibilidad de la novedad, entonces recae en la condición de naturaleza. Es interesantísimo esta forma en la cual García Vaca ve la técnica actual. Para García Vaca,
el hombre como tal es la bomba del ser, ¿no? En el sentido de que es capaz de sobrepasar pues cualquier límite. Y quería comentarles por último esto que dice García Vaca: la técnica es historia, o es el ser, la realidad en estado histórico. Porque él dice que es la realidad en estado histórico, porque afortunadamente con la técnica nosotros podemos rastrear la historia del hombre a través de la estela, dice él, que van dejando los artefactos. Entonces, esto sería, así brevemente, grosso modo, lo que García Vaca tiene presente en cuanto a los límites, en cuanto a lo que serían los límites de la naturaleza, de la técnica. Fíjense que para él no existen límites. Sin embargo, sí da una aclaración y dice que hay que respetar los límites que tiene la naturaleza, ¿sí? La naturaleza. Así que bueno, espero que haya sido de interés, sobre todo para la gente que estudia filosofía, en particular filosofía de la técnica, y que no conocen la filosofía de Juan David García Vaca. Cualquier comentario, por favor, escríbanmelo, estaré atento y no olviden suscribirse. Chao, chao.